Muy buenos días. Eh, Me llamo José Luis Franco Rincón, soy afiliado de Sindecena Subdirectiva Bogotá, miembro del equipo nacional temporal yo al concurso de méritos SENA 4 de Sindecena y soy instructor de Derechos Humanos y Fundamentales en el Trabajo de la Regional Distrito Capital. Hoy vamos a trabajar en este siguiente tema que también es usual que aparezcan algunos elementos en la prueba de méritos, especialmente porque, por supuesto, nosotros como funcionarios públicos estamos sometidos a dar respuesta muchas veces a este tipo de mecanismos o también como ciudadanos colombianos que debemos demostrar capacidad y conocimiento frente a, en este caso, los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Entonces, iniciamos. Muy bien. Entonces, primero que todo, vamos a hablar de las instituciones que dentro de la estructura del Estado, humanos y los derechos fundamentales. Entonces, en primera instancia, del orden nacional, tenemos la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, que pertenece a la Presidencia de la República, y desde allí se coordinan las políticas públicas sobre protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La Defensoría del Pueblo, que hace parte de estas entidades autónomas, independientes, que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, en este caso orienta, atiende y protege a víctimas o posibles víctimas y preventivos frente a la violación de los derechos humanos en todo el territorio nacional. La Procuraduría General de la Nación, que es otra de las entidades de control del Estado colombiano, que es autónomo, por supuesto, de la Presidencia de la República y de los tres poderes, vigila a los funcionarios públicos y defiende derechos e intereses colectivos. Recordemos que la Procuraduría también investiga como tal aspectos disciplinarios, que también va a ser parte de otro de los módulos temáticos que tenemos en este curso virtual de Sindecena. Y en el orden local tenemos las personerías municipales que defienden los derechos en cada uno de los territorios, municipios, eh, y pues tiene una función importante. Ellos tienen una persona normalmente responsable de todos los temas que tienen que ver con derechos humanos, pero también temas de violaciones del derecho. Se pueden poner quejas que sucedan en su municipio. Tenemos la unidad para las víctimas, que acompaña y repara a víctimas del conflicto armado. Esto después de las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, el Centro Nacional de Memoria Histórica, que igualmente hace parte de esta estructura del Estado, del sistema como tal de paz que tenemos en Colombia. eh, Resultado de las negociaciones con las FARC, que preserva la memoria y promueve la verdad, este centro de memoria importantísimo, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que también juega un rol, y los comités de derechos humanos que son parte del ejercicio ciudadano de organizaciones sociales que se articulan para proteger derechos humanos en el ejercicio del liderazgo. Entonces, como vemos allí, tenemos estas diferentes instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos y derechos fundamentales. Aquí tenemos otras que son complementarias igualmente, el bienestar familiar, encargado de los temas de familia y niñez, la UNICEF como organismo internacional, la Policía Nacional que tiene todo un rol de policía, de acompañamiento, de verificación de temas de convivencia, pero que también ha de proteger como tal los derechos humanos.
Y pues aquí vemos las organizaciones, otras organizaciones sociales, desde la NUC, la CUT, el CINEP y demás organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Ahora, vamos a pasar a los mecanismos para la protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Recordemos que en el capítulo sobre Constitución Política también hablábamos de que los derechos humanos y los derechos fundamentales son prácticamente lo mismo, simplemente que aquí, por estar establecidos en la Constitución, hablamos como tal de los derechos fundamentales, que son de estricto cumplimiento, de garantizarlos por parte del Estado colombiano. De los mecanismos de protección se ejercen mediante acción judicial. Usted interpone bueno, usted presenta un documento, ya veremos qué tipos de mecanismos, en qué tipos de documentos y en términos generales, por supuesto, y están para proteger una eventual o real pérdida o vulneración o amenaza de los derechos fundamentales consagrados. ¿Sí? Entonces, vamos a ver allí estas herramientas. Entonces, tenemos el derecho de petición como uno de los mecanismos que también es un derecho fundamental. Recordemos cuando se habla de los derechos fundamentales en la Constitución Política, el derecho de petición es un derecho fundamental y es un mecanismo de protección. Que estos derechos de petición pueden ser para presentar quejas, para presentar reclamos, manifestaciones. Tenemos también el habeas corpus como un mecanismo de protección en casos que tienen que ver con detenciones ilegales o no justificadas o no demostrar el porqué de una detención. El habeas data que tiene que ver con nuestros datos personales. La acción de tutela como el mecanismo pues más usado cuando hay un derecho fundamental vulnerado ya o en riesgo de ser vulnerado y especialmente aquellos que tienen que ver con la vida y la dignidad. Hago ese hincapié porque si no hay un riesgo latente, que va a haber una amenaza o una pérdida inminente, irreparable, la acción de tutela a veces no aplica y puede haber otro mecanismo como el derecho de petición. ¿Sí? Pero cuando hay una pérdida irreparable o una violación ya fáctica, de hecho, la acción de tutela, por supuesto que allí interviene. La acción de cumplimiento, que es para solicitar la aplicación de normas, y las acciones populares o de grupo, que es cuando tenemos afectación de derechos colectivos. Entonces vamos a ver algunos de estos. Entonces, el derecho de petición, ustedes saben, es un documento que se presenta por cualquier persona, natural o jurídica, ante una entidad pública o una empresa privada o a un particular también o a una organización social, solicitando información de manera respetuosa, donde se pueden solicitar copias de documentos que por supuesto respetando los temas de reserva que tienen las documentaciones, solicitar información, presentar quejas sobre servicios prestados, reclamos sobre servicios, denuncias o sugerencias. Entonces, hay unos plazos de respuesta. Entonces, si usted en la prueba hay una situación en la cual usted le presenta un derecho a petición y usted se pasa o una de las respuestas está por fuera de los plazos que tienen las entidades para dar respuesta, pues allí es donde usted tendrá que dar precisión. Entonces, aquí tenemos unas, bueno, está también cuando le llega a usted un derecho a petición, por ejemplo, a una empresa y esa empresa no desarrolla un tipo de actividad de manera directa, no es responsable, por ejemplo, de la recolección de basuras en el sector. Entonces, si estamos hablando del SENA, el SENA tendría 5 días para trasladar esta petición a la entidad encargada como tal de prestar el servicio, pero tiene 5 días para darle traslado y que la otra empresa responda. 10 días hábiles cuando se piden copias de documentos. Entonces, si usted solicitó una copia de menos de temas médicos, bueno, menos que sean los propios, ¿no? Pero si usted va a pedir copia de su hoja de vida o de sus notas al SENA, de sus certificados que usted tiene o de documentos propios que tiene en el SENA, la persona tendría, o la entidad más bien tendría,
10 días para dar respuesta. Si usted está solicitando información general sobre temas de presupuesto, información general de la entidad, tendría 15 días hábiles para contestar. Y cuando hay consultas, que normalmente son conceptos jurídicos o conceptos de algún tipo, que tenga que emitir la entidad tendría 30 días hábiles para dar respuesta. Entonces hay que tener presente esto porque no es que el derecho a petición llegó y yo lo voy a contestar cuando yo quiera, ¿no? La persona encargada tiene que dar respuesta dentro de unos tiempos según el tipo de información que esté solicitando. Entonces hay una ley eh, que regula el derecho a petición, que es la ley 1755 del 2015, y por supuesto, esta ley es con base en la Constitución en el artículo 23. Es cuando se escribe un derecho a petición, se invocan estas dos normas para poder darle el sustento jurídico. Entonces, bueno, la información, 10 días, 30 días, 15 días. Entonces, son los tiempos que tiene una entidad o la persona encargada dentro de la entidad para dar respuesta a esta información por medio de un derecho a petición. Solo tienen carácter reservado los documentos expresamente señalados en la ley, que son documentos de defensa y seguridad nacional, diplomacia y negocios, privacidad e intimidad, finanzas públicas, lo que tiene que ver con crédito público, tesorería, valoración de activos, que tiene una reserva de 6 meses. eh, bueno, mire, por ejemplo, el de privacidad e intimidad, las hojas de vida, historia laboral, expedientes pensionales, historia clínica, tienen algún tipo de reserva si es que usted lo va a pedir de otra persona, porque si usted va a pedir su propia hoja de vida, por supuesto, no se la pueden negar, pero ya pedirla de otra persona, ahí tiene una reserva. Información financiera y comercial, secreto comercial o industrial, por supuesto, y secreto profesional o datos genéticos humanos. Importante tener de presente esto, que son documentos reservados. Muy bien. Eh, bueno, también usted puede hacer solicitud de documentos públicos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en el SENA muchas veces pide documentos sobre el proceso de contratación, sobre presupuestos asignados de este tipo. Usted puede presentar quejas de manera respetuosa, ¿cierto? Usted puede pedir reclamaciones por medio de un derecho a petición también. Puede manifestar, hacer expresiones públicas de opinión o protesta sobre alguna situación. Muy bien. Pero también usted puede hacer manifestaciones desde la movilización como un mecanismo de protección de los derechos humanos. Mire que este está allí establecido, pero también hay un artículo que tiene que ver con el derecho de reunión que está establecido también en el artículo 37 o 38, no recuerdo bien, que también es otro derecho fundamental que se tiene, como el derecho de asociación sindical, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la huelga, que también son derechos fundamentales. El habeas corpus. El habeas corpus la presenta una persona o su apoderado eh, privada de la libertad, ¿sí? Y esta se presenta cuando hay vicios de legalidad, es decir, la detención no se desarrolló siguiendo el debido proceso o eh, no le presentaron ninguna justificación de por qué este está detenido y usted puede presentar un habeas corpus eh, poder salir de la detención y defender la lugar en libertad como tal. 36 horas su situación, ¿listo? Y allí no hay temas de festivos o vacancia judicial, tiene que resolverse por ser un derecho fundamental. Y lo puede presentar la persona detenida, un tercero, ¿sí? O la Defensoría del Pueblo o incluso la personería en los municipios. Muchas veces la personería es la que actúa en estos casos de detenciones. El habeas data, entonces, es un recurso que se presenta para acceder a tus datos, actualizar o corregir datos o eliminar datos que afecten.
tienen un plazo de respuesta de 10 días hábiles la entidad cuando se presente. ¿Listo? Entonces en el SENA, por ejemplo, información, registros académicos que puedan afectar, el aprendiz puede solicitar copia, puede solicitar corrección de su información o eliminación de pronto información que esté afectando y ya pues la entidad tendrá que dar respuesta desde pues, lo que tiene como información. La acción de tutela como es el mecanismo de protección inmediata. ¿Listo? Entonces, es importante tener presente, por ejemplo, usted puede presentar una acción de tutela porque no le responden un derecho a petición en los tiempos. Al ser un derecho fundamental, y usted lo presenta, la entidad no lo responde y pasa mucho tiempo, usted puede presentar una tutela para que le respondan el derecho de petición. ¿Listo? Y entonces, en este caso, la tutela es un mecanismo para garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales que estén vulnerados o en riesgo de serlo. Pero hay que tener presente lo que hablaba hace un momento. Hay que presentarlo cuando hay una vulneración o una afectación irreparable. Cuando no hay una afectación irreparable, especialmente cuando hay una posibilidad de relacionada con la vida, entonces allí sí aplica otro mecanismo, porque pues también este es un mecanismo que tiene como esa característica y es un mecanismo subsidiario. Es decir, hay que llegar a eso, menos cuando hablamos de la salud, o sea, cuando estamos hablando de la vida, usted tiene que hacer uso de otros mecanismos y los tiene que agotar, es decir, tiene que usarlos primero antes de llegar a la tutela. Entonces, por ejemplo, el derecho a petición es un mecanismo que usted puede utilizar, u otros que estén dentro de los procedimientos mismos de las empresas o de las entidades públicas o de los conjuntos cienciales que tienen un debido proceso. Cuando ese debido proceso o no se cumpla, o sea, no se garantice, o simplemente después de finalizar usted considera que su derecho fundamental está siendo vulnerado, entonces cuando haya ya esa afectación, ahí sí presenta su tutela, se presenta la tutela para poder pues que un juez decida frente a la afectación que usted tiene que argumentar. Eh, Muy bien. Entonces, un principio de subsidiariedad, es decir, que solo se usa cuando no hay otro recurso efectivo, la inmediatez, la eficacia, la pro persona, es decir, la interpretación favorece siempre los derechos de la persona y un acceso amplio. Frente a esto hubo un cambio en temas laborales de una norma que está la semana pasada. Pero pues eso aplica es para temas laborales, que ya no se tiene que recurrir a la tutela como un mecanismo principal, sino primero una demanda laboral ante un juez especial que se creó en el sistema judicial colombiano. La persona redacta en tercera persona la tutela ante cualquier juez de la República. Usted lo puede hacer por internet también en horarios específicos. El juez debe responderlo o resolverlo en 10 días hábiles si él lo acepta y después si tutela como tal el derecho planteado. Y su norma se basa en el artículo 86 de la Constitución Política y el decreto 2591 del 91, que es el que reglamenta la acción de tutela como tal. Bueno, hay unas partes, datos de solicitante, siempre no puede ser anónima, los hechos, el derecho vulnerado, eh, el fundamento jurídico de por qué usted plantea que ahí hay una vulneración, las pretensiones, lo que usted pide, las pruebas documentales o fotográficas o de video y firmarla y un lugar donde le dan respuesta. ¿Listo? Bueno, muy bien. La acción de cumplimiento es un mecanismo mediante el cual toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. Es, la acción de cumplimiento sale un decreto o una resolución donde toca
el SENA se obliga, por ejemplo, como entidad pública, el SENA se obliga a realizar alguna cosa y nunca lo hace el subdirector. Entonces, se puede hacer un derecho de petición, bueno, porque no se ha aplicado, pero también se puede aplicar una acción de cumplimiento. Entonces, es un mecanismo para exigir que la autoridad cumpla la norma o un acto administrativo, ¿sí? Cuando no se obedece la ley, se usa, o una decisión oficial, que un juez le diga que tiene que hacerlo y no lo haga, acción de cumplimiento. Entonces usted pone una tutela porque considera que en un proceso de selección de instructores, por ejemplo en contratación, eh, no selecciona a una persona, se pone una tutela, el juez falla a favor de la persona, pero el subdirector o el ordenador del gasto decide no contratarla a pesar de la decisión del juez. Usted puede presentar una acción de cumplimiento para obligar al ordenador del gasto que tenga que cumplir, porque si no lo cumple, entonces puede eh, de pronto cumplir pena de la libertad, según la situación que tenga, ¿no? La gravedad de la situación. Entonces, esta es la acción de cumplimiento. Em, La acción popular, que es una herramienta legal para proteger derechos o intereses colectivos como el medio ambiente, el acceso al agua, al espacio público, seguridad y salubridad. ¿Quién puede presentarlo? Cualquier ciudadano, grupo, ONG o entidad pública ante un juez administrativo de lo contencioso administrativo y se rige por el artículo 88 de la Constitución Política. También hay un decreto que lo reglamenta, pero no lo recuerdo ahora. Eh, Muy bien, la acción popular, entonces lo que decíamos, tiene casi la misma estructura de una tutela y allí pues te tiene que demostrar que hay una afectación por un proyecto que está afectando, por que están dejando, por ejemplo, residuos en una parte que tiene protección ambiental y entonces esos residuos están afectando. Usted puede presentar la acción popular. Y estos son los mecanismos, los principales mecanismos que tenemos. Em, Aquí también nos haría falta uno que es la consulta previa. Se nos faltó aquí ubicarla, pero la consulta previa también es un mecanismo y es un derecho fundamental y es un mecanismo que se utiliza en las comunidades vulnerables, entendidas estas como comunidades que tienen un arraigo cultural, territorial, ancestral en un territorio y que puede llegar a ser afectado por proyectos macro, estatales o de infraestructura. Y es obligación del Estado cuando hay este tipo de proyectos y hay poblaciones normalmente ancestrales, indígenas, de comunidades de las negritudes y que pueden ser afectadas, desplazadas. El Estado y los encargados del proyecto deben hacer una consulta previa, que es un ejercicio de presentación del proyecto, de escuchar las afectaciones y a partir de eso tomar una decisión frente a si se hace o no se hace y la viabilidad del proyecto. Este es otro mecanismo importante que también está en uso en el país, en los diferentes proyectos que hay en los territorios. Muy bien, entonces tenemos estos mecanismos de protección, la verdad, la habeas corpus, el derecho a petición, la acción de tutela, la acción popular, la acción de cumplimiento y las consultas previas. Entonces vamos a terminar esto con algunas preguntas. Pregunta uno. Un ciudadano requiere conocer un tratamiento médico vital que su EPS se niega a autorizar poniendo en riesgo su vida. Pregunta, ¿cuál es el mecanismo más adecuado para proteger su derecho? ¿La acción popular, la acción de cumplimiento, la acción de tutela o la acción de grupo? Como estamos hablando de un tratamiento médico vital y pone en riesgo su vida, en este caso vamos a ubicar una acción de tutela. Muy bien. Pregunta 2. Una autoridad pública no está cumpliendo una norma legal que le ordena realizar una acción específica en beneficio de la comunidad. ¿Qué mecanismo procede? Una autoridad pública no está cumpliendo una norma. ¿Cuál es el mecanismo para que él cumpla con esa norma? La acción de cumplimiento. Muy bien. Pregunta 3.
Una empresa está contaminando una fuente hídrica, afectando a toda una comunidad. ¿Cuál es el mecanismo más adecuado? Acción de tutela, acción de grupo, acción popular o acción de cumplimiento. Entonces está como una fuente hídrica, es decir, un tema ambiental que afecta a la comunidad, en este caso, una acción popular. Pregunta 4. Un grupo de personas sufre perjuicios económicos individuales derivados de un mismo hecho causado por una empresa. Entonces, como hay unos perjuicios individuales, pero que afectó a todos por una misma empresa, ¿sí? En este caso, ¿qué procede? La acción de grupo. Diferente a la acción popular, porque la acción popular es una afectación al medio ambiente, a la naturaleza, a las fuentes hídricas, ¿sí? Al espacio público, pero es general y es una afectación que afecta al colectivo, ¿sí? Pero aquí en este caso hay una afectación individual. A mí me costó esto, a él fue otro, por la misma empresa, ¿sí? Entonces aquí va una acción de grupo. Pregunta 5. Una persona es privada de su libertad de manera ilegal por una autoridad. ¿Cuál es el mecanismo que debe interponer? El habeas corpus. Muy bien. Pregunta 6. Una entidad pública niega el acceso a información personal que reposa en sus bases de datos. ¿Qué mecanismo permite proteger este derecho? Datos personales, el habeas data. Pregunta 7. Un ciudadano solicita información a una entidad pública y ésta no responde dentro del término legal. ¿Qué mecanismo debe utilizar inicialmente? Solicita información y ésta no responde dentro del término legal. ¿Ya? La acción de tutela. ¿Sí? Muy bien. Ahí para que responda el derecho a petición. Pregunta 8. Una comunidad busca prevenir un daño ambiental antes de que ocurra. Busca prevenir un daño ambiental antes de que ocurra. En este caso, ¿cuál es el mecanismo? La acción popular. Muy bien. Pregunta 9. Un ciudadano considera que una entidad vulneró sus derechos fundamentales y no existe otro mecanismo judicial eficaz para protegerlo. Vulneró un derecho fundamental y no hay otro mecanismo. Acción popular, grupo, tutela o cumplimiento. En este caso, la acción de tutela porque no hay un mecanismo, no hay otro mecanismo eficaz. Pregunta 10. Un ciudadano solicita a una entidad pública copia de un acto administrativo que lo afecta directamente. La entidad no responde dentro del término legal. Sin embargo, no hay afectación inmediata de un derecho fundamental. No responde dentro del término, pero no hay afectación inmediata de un derecho fundamental. En este caso, aplica el derecho de petición. Por esta última parte, no hay una afectación inmediata, entonces puede esperar. ¿Listo? De un acto administrativo. Ya al no responder un segundo derecho de petición, ya aplicaría un derecho, una acción de tutela. Y la pregunta 11. Una comunidad presenta múltiples quejas porque una autoridad ambiental no ha aplicado una norma vigente que le ordena suspender las actividades de una empresa que está generando contaminación. Como consecuencia, se están afectando derechos colectivos como el ambiente sano y la salubridad pública. Sin embargo, también hay personas con enfermedades respiratorias graves cuya salud se ha deteriorado significativamente por esta situación. Si la comunidad desea una acción que obligue a la autoridad a cumplir la norma, pero además busca una protección inmediata para las personas afectadas en su salud, ¿cuál es la opción más adecuada? Entonces, hay una situación de vulneración del medio ambiente, ¿cierto? De derechos colectivos, salubridad, pero hay personas que también están sufriendo una afectación en su salud, en su vida, ¿cierto? Porque un tema de salud, conexidad con la vida, ¿cuál será la mejor opción? ¿Interponer únicamente una acción popular? ¿Interponer únicamente una acción de cumplimiento? ¿Interponer acción de cumplimiento y acción de tutela? ¿Interponer acción de grupo? Entonces, en este caso, vamos a hacer
vamos a interponer una acción de cumplimiento y una acción de tutela. Una complementa a la otra. Entonces, la acción de cumplimiento para que se cumpla la norma vigente y la acción de tutela para proteger a las personas que están siendo afectadas en su salud. Es decir, hay una, o hay una afectación real, más bien, no es posible, hay una afectación real de su salud y sí una posible eh, eh, consecuencia grave, ¿cierto? Que puede ser irreparable y por lo tanto hay una afectación directa a la vida. Muy bien, con esto terminamos este módulo sobre mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Muchas gracias.